¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es día martes 4 de octubre y la iglesia celebra la memoria de un santo muy querido por multitudes. Se trata de el poverello de Asís, San Francisco de Asís. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién no conoce o ha oído hablar de San Francisco de Asís? ¿Quién fue? Hablando en breves palabras, San Francisco muere el 3 de octubre en el año 1226. Notorio por su personalidad carismática, su profunda compasión por todos y su amor por la creación de Dios. Renunció a la riqueza para seguir a la señora pobreza, como él la llamaba. Llegó a ser diácono de la iglesia y dicen que no accedió a las sagradas órdenes del sacerdocio porque pensó que no era digno de llegar a ello. Fundó la familia franciscana, que se compone de los frailes menores capuchinos, Orden Franciscana Menor o FM por sus siglas, que actualmente suman aproximadamente 10.875 religiosos en el mundo. Los conventuales, Orden Franciscana Menor Conventual, de 4.400 religiosos, y los de la Unión Leoniana, de 14.520 religiosos. Las Hermanas Pobres de Santa Clara, los religiosos de la Tercera Orden y la Orden Secular Franciscana. Quizá es una de las órdenes que más personal tiene en su haber. Escribió el Cántico del Sol. Recibió los estigmas el 14 de septiembre del año 1224. Canonizado solamente 2 años después de su muerte, y es patrono de los ecologistas y de Italia. Hoy nos encomendamos a la protección de San Francisco. Y la liturgia de la palabra hoy nos presenta la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos del 13 al 24. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 138. Guíame, Señor,
por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupaban y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una historia muy interesante de un científico famoso, ecologista, antropólogo, estudiante de plantas, que fue al Amazonas y necesitaba adentrarse a la selva para recolectar especies y estudiar la fauna. Y pues le dijeron que fuera con uno de los canoeros que lo iban a meter selva adentro. Mientras tanto, pues él conversaba con el muchacho que manejaba la canoa. Era una persona del lugar, muy joven. Y él le preguntaba en un tono un poquito, digamos, haciendo alarde pues de su sabiduría y su conocimiento. ¿Sabes de astronomía? Y el muchacho le dijo: no. ¿Sabes matemáticas? Pues no. ¿Y sabes esto, aquello y lo otro? Le hizo varias preguntas y el muchacho le dijo: no, no sé nada de eso. Lo único que sé es remar y nadar. Y el hombre, en un tono burlón, le dijo: muchacho, has perdido la mitad de tu vida. Y siguieron. Más adelante, el tiempo se enrareció y cayó una tempestad, una tormenta, el río creció y la cosa se puso muy complicada. En eso, cuando el bote estaba a punto de zozobrar en un lugar muy peligroso, el muchacho le pregunta al científico: ¿y usted, doctor, usted sabe nadar? Y el doctor le pregunta: no. Y el muchacho le dice: qué pena, pues usted está perdiendo o ha perdido toda su vida. Esto lo leí y me pareció muy interesante porque nos ayuda como a entender lo necesario y lo esencial. Hay cosas que pueden parecer muy tontas o muy triviales, pero que pueden salvarle a uno la vida, que pueden darle el sentido a las cosas. Y traigo esto a colación porque hoy el Evangelio nos presenta el, digamos, clásico de Marta y María. Estas dos hermanas, que eran hermanas de Lázaro, el amigo del Señor, donde pues Jesús llegaba a pasar momentos de descanso, a comer un poco, a compartir y a sentirse como en casa, pero también pues a enseñar, porque Jesús siempre buscaba enseñar y darle alimento espiritual a los suyos. Marta lo atendió según lo que ella sabía hacer, pues le gustaba estar siempre atenta y preocupada por la comida, por servir la mesa y porque todo estuviera impecable para servir al invitado especial que era Jesús. Ella lo amaba y lo servía a su modo. Sin embargo, María, al contrario, se sentó a sus pies como muy despreocupada, pero a dejarse instruir, a dejarse amar, a escuchar
la palabra que Jesús tenía que darles. Quizá resultaría muy raro para Marta que María hubiese asumido esa actitud teniendo a un invitado así. Pero queriendo ella, digamos, buscar un poco de ayuda ante esta supuesta falta de preocupación por atender al maestro, va al maestro para que pues regañe a María o la inste a que le ayude. Sin embargo, pues salió al revés. Fue Marta la que recibió, dicen algunos autores, una dulce reprensión. Nosotros la llamamos regañiza. Pero Jesús le hace ver que, aunque es justo lo que ella está pidiendo, no es lo mejor. Puesto que Jesús le dice: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. María escogió la mejor parte. Eso nos ayuda a entender, como dicen algunos, digamos, liturgistas o algunos especialistas del tema, que lo que estaba haciendo Marta no era malo. Marta no estaba haciendo algo que ofendiera a Jesús. No, por el contrario, ella quería lo mejor para el Señor. Pero a veces lo que nosotros pensamos que es mejor no es lo mejor para el invitado. Puede que tú quieras servir a Dios a tu modo, pero tal vez Jesús no te está pidiendo eso y Él quiere ser servido de otra manera. ¿Dónde estuvo el problema de Marta? ¿Acaso estaba mal que ella se afanara en servir la mesa y en ponerle buena comida a Jesús? No, el asunto está en las palabras mismas de Jesús. Muchas cosas te preocupan y te inquietan. Ahí está el punto. Marta se dejó envolver por el afán, por el estrés, por la inquietud. Y es de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Estar tan afanados en los asuntos del Señor o en los trabajos del Señor que nos olvidemos del Señor que nos hace trabajar. Y eso es algo que debemos evitar. Nosotros, tú y yo, como parte del reino, como parte y miembros de la iglesia, tenemos que buscar hacer un equilibrio en las dos cosas. El monje benedictino nos ayuda a entender esto con un lema que ellos conocen muy bien: ora et labora. O sea, reza y trabaja. Primero reza y trabaja. Porque si no lo hacemos así, podemos caer en lo que llaman la herejía de la acción. O sea, trabajar tanto que podemos hasta volvernos un poco medio herejes de acción, al buscar en la actividad tal vez una forma de consuelo egoísta, dicen algunos, y puede ser así. De tal manera que si no oramos, no vamos a encontrar en el servicio el rostro de Dios, ni vamos a darle al hermano o a la hermana a la que estamos sirviendo, no vamos a encontrar el rostro de Jesús, ni vamos a trabajar con ellos con la suficiente caridad, con el amor, con la misericordia que el Señor quiere que los tratemos y que los sirvamos. Puede que nos vayamos secando y llegará un momento en que el trabajo al prójimo, sin oración, sin la gracia, se secará y no habrá suficiente amor para darles. Porque esto se trata de un asunto de amor, como le he venido diciendo. Esto es un asunto de amor. El servicio, el trabajo por las cosas de Dios tiene que ser hecho con amor y con caridad. Y eso lo logramos obtener solamente en nuestro encuentro personal con Jesús, en la oración, en la Santa Misa, en la Eucaristía. Así que pongamos ese equilibrio, oremos y trabajemos en ese orden, de tal manera que cuando vayamos a trabajar podamos estar llenos de ese amor, de esa caridad, para poder trabajar con eso y brindarle al hermano o a la hermana a la que le estamos sirviendo todo el consuelo y la misericordia y la ternura de Dios, que estamos seguros que Dios quiere brindarle a través de ti y de mí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.